Te amo, pero soy feliz sin ti. Jaime Jaramillo, Papá Jaime. A quienes inconscientemente han puesto su mente donde no quería estar su corazón. He tenido la oportunidad de conocer y trabajar con miles de seres humanos, por el mundo entero, desde los más santos e iluminados hasta los criminales más despiadados. Y lo que más me ha impresionado es ver cómo, a pesar de que provienen de diferentes razas, culturas, religiones y clases sociales, la mayoría en el fondo de su corazón, cuando los miro de cerca, están llenos de miedo, temores y apegos, con el sufrimiento presente en sus vidas permanentemente. Existen muchos libros que hablan del apego y miles de técnicas usadas por psiquiatras y psicólogos que han sido transmitidas a sus pacientes, siempre en la búsqueda por vencer el apego que tanto daño hace. La gente desesperada busca ayuda en las cartas, en el tarot, los mediums, la regresión, la hipnosis, la magia o en cualquier terapia dentro del amplio rango que ofrecen soluciones rápidas e instantáneas. Tratamos con pañitos de agua tibia el efecto y las consecuencias, mas no la causa real del problema, la cual radica en nuestra forma de pensar, en la manera de experimentar el mundo a través de nuestros sentidos y en las creencias con las que nos han programado. Recuerda que lo que tú crees es todo lo que has aprendido de acuerdo con el país donde vives, la condición social a la cual perteneces y la época que viviste tu infancia y juventud. Pero quiero que entiendas que la verdad absoluta no es necesariamente todo lo que tú crees, por lo tanto puedes cambiarla. Lo que la gente no ha podido entender, comprender y procesar es que la solución real para poder vivir sin apegos no está en el exterior, no depende de nada ni de nadie, sino que por el contrario está en el interior de cada ser humano. Un hombre que iba caminando por la calle observó a una mujer que se arrastraba lentamente sobre el pasto, debajo de un faro de luz. Intrigado por lo que esta mujer hacía, se le acercó con la intención de ayudarla y le preguntó: «Señora, ¿qué le ha sucedido? ¿Necesita ayuda?» «Sí, muchas gracias», replicó ella. «Estoy buscando las llaves de mi casa». Él, muy atento y servicial, se acurrucó y comenzó a ayudarle a buscar las llaves. Transcurrió un largo tiempo y no encontraron las llaves. El señor le preguntó a la señora: «¿Está segura de que sus llaves cayeron aquí? ¿Tiene usted idea de dónde ha dejado las llaves?». La señora le contestó: «Sí, por supuesto, las llaves se me cayeron en la calle del frente». Sorprendido, el hombre le preguntó: «¿Se puede saber entonces por qué las estás buscando aquí, en lugar de estarlas buscando allá?». Y la mujer le respondió: «Las busco acá porque hay más luz, conozco mejor este lugar y además es mucho más cómodo». Así de absurdo como lo que ocurre en esta historia es el apego. Estamos buscando nuestra libertad emocional y nuestra paz en el exterior, donde aparentemente vemos más luz, más comodidad y más placer, cuando en realidad debemos buscarlas en nuestro interior, aunque al comienzo aparentemente sea más incómodo, oscuro y difícil. Entonces, la solución para que realmente pueda existir una transformación profunda es espiritual. Cuando hablo de espiritual no quiere decir que tengas que asistir a una iglesia o a cultos por horas interminables o darte golpes de pecho cayendo en fanatismos y sacrificios inútiles que desbordan la lógica y el sentido común, sino lograr el estado natural de conciencia que es el amor, contrario al apego y al miedo. No quiero hacer una disertación científica, ni filosófica, ni psicológica sobre el comportamiento humano, ni quiero debatir teorías o hipótesis fundamentadas en un amplio espectro de investigación. Por el contrario, quiero dar unas herramientas sencillas y eficientes que han ayudado a miles de personas por el mundo entero, sin importar su religión, cultura, edad y condición social, a salir de las garras del peor de los vicios, que para mí es el apego. Estas herramientas, producto de una amalgama entre lo poderoso de la espiritualidad de Oriente y lo bello que nos brinda el mundo real de la materia de Occidente, te darán la oportunidad de lograr tu paz interior y tranquilidad para que puedas explorar con independencia nuevas oportunidades y encontrarle significado y sentido a tu vida. Lo importante es que logres vivir libremente, sin apegos y sin miedos.
La felicidad viene con nosotros en el momento de nacer. No importa dónde nazcamos, bajo qué cultura o influenciados por qué religión, o si nacemos ricos, pobres, bellos o feos. Todos podemos ser felices, ya que ese es nuestro verdadero estado natural. No importa en qué situación específica te encuentres, lo importante es lo que hoy elijas y decidas hacer para salir adelante, ya que la única verdad que hay es que si tú mismo no lo haces, nadie lo podrá hacer por ti. Recuerda siempre que donde pones tu mente, allí estará tu corazón. Entendiendo el apego. Quien vive en el mundo del apego cierra las puertas del paraíso y abre las del infierno. ¿Qué es realmente el apego? El humo pesado y el olor proveniente de la droga de aquel cementerio de almas en el que me encontraba aquella fría noche en Bogotá hacían por momentos sentirme tan extraño y tan lejano, pero al mismo tiempo tan cercano y tan corriente que no podía entenderlo. En medio de aquella estrecha y tenebrosa calle, donde hasta hace pocos años vivían muchos indigentes, conocida por todos como la calle del Cartucho, se me acercó una mujer anciana y encorvada, envuelta en unos harapos viejos, rosados y sucios. Recuerdo sus ojos chupados entre sus cavidades, su cara totalmente arrugada y una profunda expresión de dolor y angustia en el rostro. Al acercarse a mí, en vez de decirme Papá Jaime, como a todos los habitantes de la calle me conocen, me dijo: Jaime Eduardo, ¿acaso ya no te acuerdas de mí? No entendía cómo alguien que viviera allí pudiera decirme por mi nombre completo de pila, ya que las únicas personas que me han llamado por mi nombre completo son miembros de mi familia o personas muy cercanas que compartieron conmigo mis años de infancia o adolescencia, cuando estaba en mi ciudad natal. Inmediatamente entendí que ella venía de allí. Por obvias razones yo no tenía ni idea de quién se trataba. Ella, con su inconfundible acento paisa, me contó que era Patricia, una muchacha que había compartido conmigo algunos años de mi adolescencia. No podía creer que aquella mujer divina, que en mis años de juventud me hubiera impactado por su belleza y garbo al andar, se hubiera convertido prácticamente en una anciana que apenas podía caminar. Inmediatamente, en medio de mi sorpresa, la abracé fuerte y cálidamente. Podía sentir el temblor de su débil cuerpo y las lágrimas que comenzaron a escurrir por sus mejillas lavaron mi rostro. Finalmente paró de llorar y me dijo: por favor, necesito que me ayudes. Llevo viviendo 3 años esta vida, llevada por la droga, la angustia y el miedo. Inmediatamente nos fuimos para una pequeña tienda que se asemejaba más a un burdel de mala muerte, donde la música estridente y triste parecía hecha especialmente para este sitio tenebroso y fúnebre. Al sentarnos le dije: cuénteme, estoy listo para escuchar qué sucede. Ella, con una mirada dispersa y llena de miedo, se aseguró de explicarme que la historia era larga. Le dije que tenía suficiente tiempo para escucharla, siempre y cuando ella quisiera realmente que yo le diera una mano para salir de ese infierno en el que estaba viviendo. Me dijo: yo era una mujer feliz y de éxito, tú sabes, tenía todo lo que una mujer quisiera tener. Una buena familia, un marido excelente, un bello hijo, una profesión, estabilidad económica, poder, prestigio y reconocimiento en mi círculo social. De un momento a otro, como si me hubieran hecho una brujería, mi vida colapsó y todo comenzó a derrumbarse ante mis ojos. Mi marido fue secuestrado y posteriormente asesinado. Unos meses después, mi hijo mayor murió. Como si fuera poco, la empresa que tenía mi marido quebró y mi vida social se fue a pique. Empecé a visitar al psiquiatra y a utilizar antidepresivos. Me enamoré de él, quien estaba pasando por una época muy difícil de su vida. Terminé alcoholizada y el vicio me fue arrastrando poco a poco, hasta llegar a perder todas las esperanzas de vivir. He pensado muchas veces en lanzarme a la calle para que un carro me atropelle o en envenenarme, a ver si puedo descansar en paz junto con mi hijo en la otra vida. Después de escucharla atentamente le dije: tu problema radica única y exclusivamente en que has vivido tu vida dependiendo de las cosas y de las personas.
lo que te generó un apego impresionante. Una vez perdiste esas cosas, tu vida se derrumbó por estar sumida en esa angustia y desesperación. La vida, que es algo bellísimo, ha ido pasando por tu lado y no te has dado cuenta. Debes comenzar por realizar un trabajo profundo hacia tu interior para que comiences a recuperar tus ganas de vivir. Así como Patricia, miles y miles de seres humanos alrededor del mundo viven sus vidas. Algunos llegan a tocar fondo, como en el caso de ella, pero otros en cambio viven engañados, aparentando estar bien, cuando en realidad sus vidas son unos completos infiernos. Vivimos en una sociedad en la que de una u otra forma todos dependemos de otros para todo tipo de cosas. Necesitamos quien nos surta de alimentos, vestidos, medicina, etc. Necesitar a los demás para estas cosas no está mal, ya que es una forma de intercambio de productos y servicios básicos para poder vivir. El problema surge cuando nosotros dependemos psicológica y emocionalmente de otras personas o dependemos de ciertas cosas, ya sea poder, reputación, dinero, fama o aprobación para ser felices. Ya que cuando no logramos conseguir aquello que deseamos o poseer a quien queremos, nos perturbamos y perdemos lo que creemos que es la felicidad. Es en este momento cuando nuestro deseo se convierte en apego y empezamos a sentir temor de perder a esa persona o cosa que supuestamente nos da la felicidad. El apego se nutre del miedo y estos miedos son el origen de todo sufrimiento humano. Debido a estos miedos desarrollamos un sistema de autodefensa o negación persistente que nos lleva al autoengaño. Tenemos tanto miedo de ser heridos que bloqueamos la percepción de la realidad, sumiéndonos en la inconsciencia. Cuando permanecemos dormidos e inconscientes, estamos sufriendo y no podemos entender que en el amor no existe obligaciones ni expectativas, mientras que en el miedo todo se basa en ellas. Cuando aceptamos el apego en nuestras vidas, depositamos la felicidad en el exterior y en manos de los demás. Ya no depende de nosotros ser felices y empezamos a vivir condicionados. Entonces nuestras vidas dan un vuelco total porque ya no van a estar basadas en el ser, sino en el tener. Inconsciente y temorosamente estaremos siempre buscando la aprobación de los demás y no seremos felices si no tenemos todo lo que deseamos o si perdemos lo que ya habíamos conseguido. Es decir, cerramos las puertas de nuestro paraíso y abrimos las puertas del verdadero infierno. Tipos de apego. Experimentamos la vida a través de nuestros sentidos. A ella va llegando información variada de padres, maestros, medios de comunicación, compañeros de estudio, etc. Toda esta información está contaminada con creencias que vienen de tiempos atrás, llenas de miedo y temor, y que constantemente están cambiando. Cuando permitimos que estas creencias se conviertan en nuestra verdad, la realidad se distorsiona. Creamos nuestras propias creencias y empiezan a nacer diferentes tipos de apegos de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Es por esto que todos los seres humanos tenemos al mismo tiempo diferentes tipos de apego. Unos pueden ser más fuertes que otros y algunos pueden llegar a desestabilizarnos profundamente cuando perdemos eso que tanto necesitamos. Existen 3 tipos de apegos que se pueden manifestar de diferentes formas en nuestras vidas. Ellos pueden ir cambiando y la intensidad con que creemos necesitarlos también de acuerdo a la época de vida que estemos viviendo. Debemos mirarlos a profundidad para identificarlos y entenderlos. Apego afectivo. Siendo adolescente sentí por primera vez la presencia del apego afectivo en mi vida. Aún recuerdo los hermosos ojos verdes de quien fue mi primer amor. Llegan a mí de manera vivida sensaciones llenas de magia, inocencia, asombro y belleza. Durante esta etapa todo giraba alrededor de ella y sin darme cuenta, poco a poco fui dejando de lado asuntos importantes para poder estar junto a ella. Cuando esto comenzó, el amor que sentía se desbordó y se convirtió en una obsesión. Lo que inicialmente fue un sueño se convirtió en un sufrimiento interminable debido a los celos, la inseguridad y el miedo a perderla. A pesar de que aparentemente lo tenía todo, sentía un enorme vacío y una dependencia muy grande hacia ella.
En medio de mi inexperiencia respecto al tema, llegué a pensar que para amar debía sufrir, como lo escuchaba en los boleros y tangos de Gardel de la época. Observé también cómo lo que yo sentía les ocurría también a mis amigos y familiares. La presencia del apego afectivo en las personas era silenciosa, constante y dañina. En el año 1973, cuando comencé mi labor rescatando niños y niñas de la calle y alcantarillas de Bogotá, pude dimensionar la influencia poderosa del apego afectivo en las personas. Algo que me pareció increíble fue ver cómo niños, adolescentes y mujeres que vivían en la calle porque habían sido maltratadas o abandonadas por sus padres, rechazaban la oportunidad que yo les estaba brindando de tener un hogar, amor y educación, debido al apego afectivo. Ellas preferían continuar viviendo en una alcantarilla pestilente, llena de excrementos humanos y ratas, o en la calle debajo de un puente, con tal de seguir al hombre que supuestamente amaban y del que no podían escapar debido a su inconsciencia. Era mayor el temor a perder a su supuesto amor que el miedo que las embargaba permanentemente de morir asesinadas por los escuadrones de la muerte, maltratadas por su propia pareja, ahogadas en medio de las aguas negras que pasaban al lado de sus cambuches, o simplemente de hambre, frío o de violencia implacable que se vive en las calles. La mayoría de estas mujeres vivían allí con sus pequeños hijos, a quienes en medio de su desesperación decidían darles de la misma droga para que no sintieran hambre y frío. Todo esto se convertía en un círculo vicioso en donde el entendimiento y la razón se perdían. Por otro lado, veía la manipulación y extorsión emocional de quienes eran sus parejas. Ellos, también llenos de miedo de perder a sus compañeras, a pesar de que ellos no estaban todo el tiempo con ellas, exigían fidelidad absoluta, y si al regresar después de unos cuantos meses las encontraban con alguien, se descontrolaban de tal manera que podían tomar represalias que iban desde simples amenazas verbales hasta golpes y puñaladas que podían terminar con la muerte de ellas o de sus nuevos compañeros. Muchos de estos muchachos se aferraban a la droga, viendo en ella una tabla de salvación, cuando en realidad era la lápida que los encarcelaba en el mundo de la angustia, la desesperación y el miedo. Desde ese entonces, el tema del apego afectivo me ha apasionado. He sido un defensor innato del verdadero amor, no del apego. La individualidad, la libertad y la autonomía que surgen como consecuencia del amor. Si las personas convivieran según estas bases, todo sería más armónico y no existiría tanto sufrimiento. Con el transcurrir del tiempo he ido conociendo y viviendo de cerca innumerables casos de apego afectivo. Creo que es uno de los peores vicios y el que origina un gran número de consecuencias nefastas. Durante nuestra vida podemos sentir el apego afectivo por cualquier persona que se convierta en nuestra razón de ser. Puede ocurrir en una relación entre madre e hijo, esposo y esposa, novio y novia, o en cualquier relación donde se pierda la identidad por estar viviendo a través de la otra persona. He visto casos de apego afectivo hasta por las mascotas con las que convivimos. Cuando la persona no puede poseer a quien desea, la adicción afectiva hace su aparición. Entonces, ese deseo insaciable y el vacío que esto le genera lo trata de reemplazar y llenar por otro tipo de adicciones que son producidas inconscientemente en su propia mente. Adicciones a la droga, al alcohol, el trabajo, el sexo, el juego, la comida, entre otras. Adicciones que finalmente se vuelven sus aliadas, llevando a la persona a estados depresivos o disfuncionales, que en casos extremos conduce al adicto por el camino del sufrimiento, el homicidio o el suicidio. El apego afectivo se manifiesta con mayor intensidad en las relaciones de pareja o ante la muerte de un ser querido cercano. La pareja. En nuestras relaciones de pareja vivimos diferentes situaciones y acontecimientos que, de no saberlos manejar, pueden llevarnos a una vida mediocre y sin sentido. Algunas personas, por múltiples miedos como la pérdida de su estabilidad económica, el rechazo social,
la estabilidad emocional de sus hijos, el sentirse pecadores e indignos ante la religión que profesen, o simplemente por el temor a la soledad, deciden permanecer unidos a su pareja por muchos años. Como actúan en contra de sus principios y de la razón, llevan una vida miserable y desdichada. Lo más sorprendente es que muchas de estas personas no quieren salir de ese estado. Incluso hay parejas que viven en un resentimiento silencioso, esperando la oportunidad de cobrar venganza. Otras, en aras de ese supuesto amor, sacrifican su felicidad para complacer el ego de la otra persona y terminan igual que un esclavo, sometidas, pisoteadas, menospreciadas y burladas. Estas personas se olvidan de vivir sus propias vidas y sueños para vivir solamente el sueño de los demás. Existen también parejas que vivieron intensamente una relación, pero que por alguna razón el amor se agotó, terminó y se niegan a aceptarlo. Como mecanismo de defensa del ego, buscan la manera de compensarse a través de la esperanza, su herramienta preferida, generalmente asociada con un autoengaño, que les impide ver con claridad la situación. Su autoestima se ve afectada y vulnerada, se sienten atrapados sin salida y todos sus sentimientos se confunden. Fácilmente pasan del amor y la alegría al odio y la tristeza, y viceversa. Con una simple llamada telefónica, un mensaje por internet o una visita imprevista por parte de la persona que los abandonó. Al perder a la otra persona, objeto de su apego, terca y obstinadamente, no aceptan la realidad ni quieren prescindir de aquello que les hace daño y que está por fuera de su control. Sienten que todos sus sueños se derrumban ante ellos, como cuando un castillo de arena se derrumba con la primera ola que lo cubre. Así pasan años enteros sumidos en la desolación y la tristeza, pensando que nunca podrán encontrar otra persona que llene ese vacío. Por último, hay personas que consideran que no están apegadas a su pareja, ya que supuestamente comparten de manera tranquila y estable. Estas personas solamente llegan a entender que viven apegadas cuando tienen un problema con su pareja y comienzan a sentir la angustia silenciosa debido al miedo de perder a esa persona. En este caso, el apego es invisible y fácilmente se confunde con el amor. Nos hablan del amor incondicional y eterno. Me pregunto, ¿qué hay más condicionado y fácil de perderse o acabarse que el amor de pareja? Y más cuando en algunos casos nuestros intereses, sueños y expectativas son diferentes a los de la otra persona. El amor verdadero está basado en la confianza, en el respeto a la libertad y la autonomía del otro. No manipula ni controla, simplemente aporta e inspira a compartir nuestra vida con ese ser que amamos. ¿Por qué nos aferramos a ese ser humano que nos hace tanto daño? ¿Cómo podemos amar realmente cuando aceptamos incondicionalmente dejar de ser lo que somos? Existen muchos comportamientos totalmente ilógicos ante los ojos de los demás, pero las personas que se encuentran envueltas en una relación de dependencia siempre buscan una razón para justificarlos. Ellas no pueden ver con claridad la realidad y llegan a hacer cosas totalmente extrañas con tal de conservar a la persona que dicen amar. Cuando una relación de pareja está llegando a su fin, debes estar alerta. En este momento tu mente, que es cómoda e inconsciente, no querrá perder su poder de manipulación. Su herramienta predilecta es el chantaje emocional. Desde una simple frase, me quiero morir, la vida no tiene sentido sin ti, me voy a suicidar. ¿Cómo me vas a hacer esto si he sacrificado toda mi vida por ti? Piensa muy bien lo que vas a hacer, porque te vas a arrepentir. Si te quieres ir, vete, pero te dejo sin un peso. Hasta gritos, desprecios, insultos, golpes, maltrato, abuso de alcohol y drogas e intentos de suicidio. La muerte de un ser querido. Algunas personas depositan toda su felicidad en el ser humano con quien conviven. Puede ser su pareja, sus hijos, sus padres, su familia o sus amigos. Si esta persona muere, es tanto su aturdimiento emocional que no concibe la vida sin ella. Pueden llegar hasta desear haber muerto primero o haber fallecido junto con su ser querido. Sienten que la vida sin ellos ya no tiene sentido, es decir, que la felicidad quedó sepultada junto con quien murió.
Si este es tu caso, en este momento puedes estar experimentando una mezcla de muchas emociones. Puedes sentirte confundido, triste, angustiado, enojado, asustado, culpable o simplemente vacío. Puedes percibir que tus pensamientos se intensificaron y que es imposible dominarlos, ya que te cuesta trabajo dormir, comer o concentrarte en una tarea. Internamente, puedes estar luchando contra el dolor y aparentando que te encuentras bien para que los demás no decaigan o no se preocupen por ti. Esto y mucho más te puede estar sucediendo. Lo único cierto es que no deseas conservar más esa sensación que es más fuerte que tú mismo. La intensidad de los sentimientos y las emociones depende en gran parte de tu situación y del tipo de relación que sostenías con la persona que falleció. La circunstancia en la que esa persona murió puede estar influyendo en tus sentimientos. Por ejemplo, si esa persona venía padeciendo una enfermedad, quizás tuviste tiempo de procesar su muerte, aunque esto no implica que sea más fácil aceptarlo. Si ese ser querido sufrió antes de morir, puede llegar a sentirse alivio. Si la persona murió de manera repentina, tu dolor y tus sentimientos pueden ser aún más intensos. Estos sentimientos y muchos más que tú puedas experimentar son normales. Las personas se preguntan si en algún momento podrán volver a vivir tranquilamente como lo hacían cuando tenían a esa persona, pues ya no pueden concebir la vida sin ella. Para muchos, este proceso, conocido como el duelo, puede durar un tiempo y poco a poco recuperan la tranquilidad y la normalidad. Pero existen personas que no se reponen nunca, se sumergen en un sufrimiento intenso que puede llevarlos a estados lamentables. A estas personas les pregunto, ¿por qué, a pesar de que el ser querido murió, no aceptan esa pérdida y eligen sufrir intensamente y perturbarse por periodos prolongados? ¿De qué sirve sentir ese dolor y ese sufrimiento? ¿A quién pueden beneficiar con ello? ¿Al ser que se fue o a los que se quedaron aquí? Hoy debes tratar de entender que no hay nadie eterno en este mundo, que estamos aquí de paso, que tenemos que ir ligeros de equipaje y que de la misma forma en que llegamos a esta vida nos vamos. El problema radica en que la creencia que tiene nuestra sociedad acerca de la muerte es de no aceptación y sufrimiento. Es por eso que nos programan para que nos perturbemos, lloremos, guardemos luto y vivamos amargados por periodos muy prolongados de tiempo para supuestamente honrar la memoria del difunto y para inconscientemente llamar la atención e inspirar lástima en los demás. De no hacerlo así, seremos irrespetuosos y la sociedad nos juzgará de manera implacable y nos condenará. Existen dos opciones para asumir la pérdida de un ser querido. Si te vuelves rebelde, terco, orgulloso y no aceptas la voluntad de Dios, tomando la decisión de vivir el resto de tu vida aferrado a esa persona que perdiste, entonces sufrirás. Podrás llegar a vivir en duelo el resto de tu vida, lamentándote y desgastándote emocionalmente en una lucha interminable por no aceptar esa realidad. Por el contrario, si tomas conciencia y comprendes que quieras o no, tu ser que tanto querrías ya no estará más contigo, aceptando con humildad y resignación que tú no tienes el poder para manejar ni manipular los acontecimientos externos que están por fuera de ti, no sufrirás. Entenderás que finalmente todo pasa y todo fluye. Las situaciones descritas anteriormente están llenas de interrogantes. Posiblemente estarás confundido y no puedas comprender que existe una solución para salir de la crisis. Ello se debe al aturdimiento en que te encuentras. Aunque no lo creas, a pesar de tu dolor, si abres tu mente a nuevas posibilidades, verás que lograrás superarlo. La decisión está en tus manos. Puedes quedarte en el hueco en el que te encuentres o puedes salir de él y ver el mundo desde otra perspectiva que traerá alegría, paz y felicidad a tu vida. El apego material. Nací en una familia tradicional del centro de Colombia, donde el amor y la unión familiar son muy importantes. Manizales, ciudad que llevo en mi corazón y donde pasé los mejores años de mi infancia y adolescencia. Se ha caracterizado especialmente por la marca fuerte que existe entre las clases sociales. El hecho de que una persona fuera de buena familia estaba totalmente unido con el tener suficiente dinero y poder.
Entre más dinero tenías, eras de mejor familia. Así, crecí en medio de muchísimas creencias respecto a lo importante que era el tener dinero, triunfos y poder para aparentar ante los demás y para supuestamente ser feliz. Mi vida siempre estuvo marcada por la inclinación de ayudarles a los más desprotegidos. Por ello, generalmente fui criticado y considerado fuera de lo común. Por esto y porque nunca me regí por lo que la sociedad me dijera que debía hacer o no, desde pequeño fui visto como un ser loco y diferente. Aunque traté de que mi vida fuera regida por mi espíritu y no por lo material, poco a poco me fui contaminando con esas creencias de poseer, tener y desear. Pasaron los años y paralelo a mi trabajo por los más necesitados, fui desarrollando una carrera profesional que me llevó a tener grandes triunfos. Llegó un momento de mi vida en el que el dinero, el reconocimiento y el poder se convirtieron en lo más importante para mí. Fui galardonado con muchos premios alrededor del mundo, tanto por mi desempeño profesional como por mi aporte a la humanidad en el campo de la paz, la niñez desamparada y los derechos humanos. A pesar de que ese mundo era encantador, yo trataba de mantener un equilibrio, fortaleciendo mi espíritu diariamente, ya que nunca consideré que eso era lo que realmente me brindaba paz y tranquilidad. Años más tarde llegó lo inesperado. De un momento a otro mi vida se transformó totalmente y perdí absolutamente todas las cosas materiales que había logrado conseguir. En ese momento parecía como si al perder el dinero también fuera perdiendo a quienes consideré mis amigos. Por primera vez en mi vida me sentí atrapado sin salida. Creí que el cielo y la tierra se derrumbaban. Sentí lo que era no tener dinero, ni ninguna posibilidad aparente de salir de allí. En medio de toda esta confusión y oscuridad, cuando creía que todas las esperanzas se habían perdido, ya que las soluciones posibles que el mundo me ofrecía no se me daban, por primera vez decidí buscar la luz y la solución en mi mundo interior. Fue en ese maravilloso instante cuando desperté de mi inconsciencia y me di cuenta de que lo que había vivido hasta ese momento era una pesadilla, ya que todas las cosas que había obtenido y que creía que eran la fuente de mi felicidad, en ese momento era la raíz y la causa de mi infelicidad y sufrimiento. Hoy doy gracias a Dios porque ese camino espiritual que inicié desde niño me dio la sabiduría y madurez suficientes para poder resolver y salir adelante de ese golpe que para mí fue una gran experiencia. Porque desde ese momento mi vida dio un vuelco total y me liberé de todas las cadenas que me hicieron sufrir. Así como yo corrí con la suerte de encontrar la riqueza interior que estaba en mi corazón para actuar y salir adelante, por su parte, mi socio desafortunadamente se dejó arrastrar por la angustia y el miedo de haber perdido todo, y ante esta situación reaccionó de manera equivocada, tratando de quitarse la vida. En medio de su desespero, tomó una pistola, se dio un tiro en la sien, con la firme intención de matarse, pero por alguna inexplicable razón no logró su objetivo. La bala salió por uno de sus ojos, dejándolo ciego y semiparalítico de por vida. Cuando las personas centran su felicidad en tener y poseer, llegan fácilmente a donde nunca jamás hubieran querido llegar. Vivir con una persona con la que no quieren estar, hacer trabajos que odian realizar, estar en la calle llevados por la droga y el vicio, permanecer encerrados por el resto de sus vidas en una cárcel, ya que en su afán de poseer se obsesionan y cometen delitos en medio de su inconsciencia, o en casos extremos, intentar quitarse la vida. He visto a miles de personas por el mundo entero que sufren y acaban con sus vidas cuando tienen un fracaso económico. Y también veo a diario otras que sufren y se desgastan emocionalmente por miedo a perder los bienes y pertenencias que han logrado conseguir. Todo esto se debe a que desde muy niños nos educan en el tener y en el poseer cosas materiales, y nos hacen creer que la felicidad radica en el tener, poseer y ostentar. Por esta razón, caemos fácilmente en el engaño y en la trampa mental de creer que nosotros valemos más por lo que tenemos que por lo que somos. Lo único cierto es que puedes ser recordado como el hombre más rico del cementerio, pero la realidad es que en tu viaje a la eternidad no podrás llevarte absolutamente nada
ni ninguna de tus riquezas ni posesiones materiales por las cuales sacrificaste tu vida. En una ocasión, un gran maestro de la espiritualidad, que predicaba todo el tiempo la importancia de desprenderse de las cosas materiales, fue invitado por sus discípulos a una feria artesanal de Oriente, a donde llevaban diversos productos importados de otros continentes. Al entrar en